Muchas gracias por estar aquí un sábado en la mañana, pero con la gran ventaja de que estamos recibiendo verdaderamente información trascendental. El simposio que nos toca presentar en estos momentos es el de diagnóstico y tratamiento oportuno de las dislipidemias, y en este simposio vamos a participar diferentes médicos de diferentes instituciones, y eso conlleva a que hoy en día, afortunadamente, las relaciones entre instituciones han mejorado bastante. Tengo el privilegio de presentar al secretario de este simposio, secretaria, que es la doctora Ariadna Columba Rechi Rivera. Ella es cardióloga clínica egresada del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es actualmente la jefa de servicio de hospitalización del tercer piso de cardiopatías isquémicas. Ella va a hacer el favor de presentar al primer ponente y yo posteriormente presentaré al segundo. Por favor, Ariadna. Pues bien, un gusto poder estar aquí con ustedes. Le doy las gracias al doctor Galván por permitirnos ser parte de este simposio. En realidad, algo que dijo el doctor Martín es muy cierto. Algo que nos duele mucho, y sobre todo a nosotros los cardiólogos, es que siga siendo la cardiopatía, la enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte pues, en el mundo y en México. Si bien sabemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica inicia desde la infancia, también conocemos todos los factores de riesgo ya tratados en el Congreso y no hay que olvidar aquellos factores de riesgo emergentes, únicos y sociales. Bien, pues también conocemos que existe una relación lineal en el contexto del colesterol LDL y los eventos cardiovasculares. Bien, sabemos que en todo tratamiento, el primer punto es interferir en el estilo de vida de nuestros pacientes, pero indudablemente el tratar el colesterol LDL será una de las partes fundamentales, objetivas, para el éxito de poder tratar a nuestros pacientes. También comentó el doctor Martín que ya sabemos que entre más rápido mejor, entre más pronto mejor, entre más bajo mejor, pero también algo muy importante es que en la perseverancia del tratamiento va a ser el éxito del cambio del pronóstico de nuestros pacientes. Para mí es un gusto presentarles a nuestro siguiente ponente, el doctor Adolfo Chávez Mendoza. Él es cardiólogo egresado del Hospital Centro Médico Nacional, nuestra casa. Es maestro en Ciencias de la Salud Internacional por la Universidad de Charito, en Berlín, Alemania, alta especialidad en insuficiencia cardíaca, actual jefe de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y líder técnico de los algoritmos de terapéuticos de la dislipidemia del IMSS, miembro fundador de Greta y de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardíaca, expresidente también de Amecardio y Alianza por un Corazón Saludable. Iniciará con el tema Importancia del inicio oportuno para la prevención cardiovascular. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Perdón. Ayer justamente tuvimos un foro sobre insuficiencia cardíaca y platicábamos que el mejor tratamiento para la insuficiencia cardíaca es la prevención de la insuficiencia cardíaca. Y la prevención de la insuficiencia cardíaca va más allá de solamente el diagnóstico oportuno de la misma, sino evitar la progresión hacia los factores que llevan a ella, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, es la aterosclerosis. No puedo decir que es la única, pero es la más frecuente todavía. Y la aterosclerosis definitivamente en la mayoría de los casos es prevenible o es identificable si nosotros ponemos atención a algunos detalles. Y por eso creo que este es un tema que va muy relacionado a la insuficiencia cardíaca en sí, como un tema que a mí me apasiona, como un tema que a mí me gusta. Y a partir de justamente este tema
de la identificación de los factores de riesgo es que hemos generado conciencia también en el tema de la hipertensión con Greta y ahora con los algoritmos diagnósticos y terapéuticos de dislipidemias que nos dieron la oportunidad de generar con un grupo de expertos hace un par de años. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia del inicio oportuno del tratamiento hipolipemiante, pero no solamente es el tratamiento, sino la identificación del problema en forma oportuna. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a dar pie a esta diapositiva que, bueno, me parece que es algo muy interesante saber que la enfermedad cardiovascular, pues, particularmente la cardiopatía isquémica, es la principal causa de morbimortalidad, pero no solamente en un país en exclusivo, en una región en exclusiva, sino en todas las partes del mundo, es la primera causa de morbimortalidad. Tuve la oportunidad de trabajar en la Organización Mundial de la Salud en 2013, casi 9 meses, fueron 6 meses presenciales y 3 meses ir y venir de Berlín a Ginebra. Y estábamos en un proyecto particularmente interesante en África, específicamente en la parte sur, que era Malawi, donde estábamos identificando regiones donde pudiéramos implementar alguna estrategia o políticas de salud, porque estaban viendo un incremento significativo de las enfermedades crónicas no transmisibles comparativamente con la causa de mortalidad anteriormente, particularmente Malawi, que era un país donde había una mortalidad impresionante por esquistosomiasis hepática. La esquistosomiasis hepática generaba cirrosis hepática y generaba mortalidad por enfermedad cirrótica en forma temprana. Pero estaba cambiando debido al incremento de la enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes, etcétera, porque los tratamientos para la esquistosomiasis que habían sido donados por la Organización Mundial de la Salud habían sido efectivos. Entonces ahora nos estábamos topando con un incremento en la demografía en términos de edad y ahora veíamos más diabéticos, más hipertensos, más obesidad, pero el tema de la dislipidemia nunca se atendía o no había ninguna data con respecto a dislipidemia en estas regiones de África. Entonces es importante hacer mención de esto porque la morbimortalidad a nivel internacional es absolutamente relacionada a la cardiopatía isquémica en la actualidad. Y sabemos muy bien que este impacto global no está directamente relacionado a la hipertensión o al tabaquismo o a la hiperglicemia, sino al conjunto de todas ellas que ya tenemos que ver como un conjunto. Ya no podemos ver a una persona hipertensa, ya no podemos ver a una persona diabética, ya no podemos ver a una persona con dislipidemia, tenemos que ver a una persona que tiene riesgo cardiovascular. Porque una persona que encontramos hipertensa, tenemos que calcularle el riesgo cardiovascular a partir de la medición de otros factores. A una persona diabética la tenemos que evaluar con base en la medición de riesgo cardiovascular, etcétera, porque si no impactamos en todos estos factores, no va a haber una reducción de mortalidad a nivel internacional. Entonces, qué bueno que tenga 130-80. Qué bueno que tenga hemoglobina glicada de 6.8, padrísimo, pero si la dislipidemia no la atendemos, la mortalidad, la inflamación crónica endotelial va a ser exactamente la misma y por eso es que el riesgo residual persiste con el tiempo. Entonces, la hipercolesterolemia se encuentra entre las principales causas de mortalidad a nivel internacional. Entonces, el tema se mide más allá de la mortalidad per se, sino se mide también en términos de carga de la enfermedad. Y la carga de la enfermedad va directamente relacionada a la mortalidad temprana y a la discapacidad temprana. No es lo mismo tener una persona de 40 años activa a una persona que tiene 40 años que se tiene que estar incapacitando porque no puede llegar al trabajo, porque tiene que ir a atenderse a su consulta, o porque tiene insuficiencia cardíaca, o porque tuvo un infarto, o porque tiene un evento vascular cerebral. Y eso impacta no solamente en el paciente directamente, sino también en la familia que toma el cuidado de esa persona discapacitada. Entonces vean ustedes cómo el riesgo cardiometabólico impacta en la carga de la enfermedad internacional y particularmente el LDL colesterol es la segunda causa después de la hipertensión arterial como causa de impacto en la carga de la enfermedad porque no duele, porque no lastima, porque no sangra, porque a diferencia de la diabetes que hemos generado de alguna u otra manera algún estigma, porque le cortan un pie, porque pierde pierde la vista, porque tiene un evento vascular cerebral, porque etcétera. Pero el LDL no impacta y por lo tanto al mes le quitamos el tratamiento antihipolipemiante, ¿no?
Y esto lo hemos visto desde hace muchos años, la trayectoria del el ciclo de vida del LDL, como cuando somos recién nacidos tenemos niveles de LDL de 20, y con el paso del tiempo, que es un mecanismo natural del proceso de envejecimiento de nuestro organismo, empieza a incrementarse los niveles de LDL, y por supuesto que eso ha hecho que con el paso de los años nosotros, o a partir de la identificación de estos factores, podamos incrementar la expectativa de vida. Pero cuando no sabíamos de esto, pues obviamente la expectativa de vida en 1830 era de 40 años, 50 años máximo, y éramos viejitos cuando teníamos 40 años. Pues quiere decir que algo hemos hecho bien en términos de identificación de estos factores de riesgo, pero algo nos falta por hacer para disminuir la calidad o el deterioro de la calidad de vida, porque a mí no me interesa llegar a 200 años. Yo quiero llegar a 80 años, pero sin un IBC, sin un infarto que me lleve a insuficiencia cardíaca. Entonces, este paper que salió hace algunos años, los determinantes patobiológicos de la aterosclerosis en la juventud, se generó a partir de haber identificado en jóvenes entre 15 y 35 años, desde la adolescencia, cómo desarrollaban placas de colesterol estos niños que fallecían por accidentes automovilísticos, por alguna otra razón, y que se les hacía necropsia y se les medía el nivel de LDL y sobre todo el nivel de aterosclerosis que tenían las coronarias. Y mientras más factores de riesgo tenían, incluyendo que el familiar fumara, incluyendo el sobrepeso del niño e incluyendo el nivel de LDL en ese momento, teníamos más placa de ateroma en las coronarias de los niños. Entonces, las dislipidemias es un factor de riesgo sumamente importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, pero para la carga de la enfermedad. Actualmente las naciones miden su gasto en salud con base en la carga de la enfermedad. Si la carga de la enfermedad es alta, tendría que ser un foco rojo para invertir en ese terreno. Si la carga de la enfermedad no es tan alta, por eso es que no se le da el presupuesto que se requiere. El problema aquí que la dislipidemia es que a pesar de que carga a la enfermedad con cardiopatías, con accidente cerebrovascular, con mortalidad y discapacidad, rara vez produce síntomas. En muchos casos no se hace el diagnóstico. Los casos que se diagnostican no tienen muchos de ellos acceso al tratamiento y algunos de ellos es posible que no puedan controlar con éxito su enfermedad, y ahí es donde nosotros impactamos, porque efectivamente nosotros tenemos que ver en el buen control de este factor de riesgo. Si nosotros no estamos capacitados para el tratamiento y alcanzar las metas, no vamos a lograrlo. Bueno, esto es algo que pasa desde ayer, entonces no pasa nada. Entonces sabemos muy bien que el LDL es un factor muy importante para el desarrollo de aterosclerosis, no solamente coronaria, sino carotidia, en las arterias cerebrales y obviamente para el tema de la cardiopatía en general o la enfermedad aterosclerosa en general. Esto de los niveles aceptados como normales, creo que es algo que nos ha impactado en mala toma de decisiones. Quitémonos el término de cifras normales de colesterol. No hay una cifra normal de colesterol. Todo depende del riesgo cardiovascular. Si es una persona de riesgo cardiovascular bajo, podríamos tolerar cifras más altas. Pero si es una persona de riesgo alto, no es una cifra normal tener 105 de LDL. Entonces, no usemos el término de normal porque no nos conviene. Lo único que nos está haciendo es frenarnos en el tratamiento que tenemos que buscar alcanzar o la meta que queremos buscar alcanzar. Entonces, este ciclo de vida de la aterosclerosis o de la placa de ateroma que conocemos muy bien, tenemos que pensar en ella desde el principio, no cuando está allá, no cuando está ya la placa vulnerable y cuando está rota. Qué bueno que tengamos la posibilidad y la alternativa del stent, pero no pasa así en todo el mundo. Ayer justamente platicábamos en África, ¿no? En África tenemos un serio problema, o existe un serio problema, y lo estoy diciendo como humanidad, que nosotros, por ejemplo, antes mandábamos los marcapasos, los generadores todavía nos tocó a Yatzil y a mí, que se alcanzaban a los generadores a esterilizar para reutilizarlos, ¿no? Ya creo que un año después de que salimos se quitó esa alternativa, pero me refiero a que esos generadores podrían donarse, por ejemplo, a países que no tienen esa alternativa. Y allá en Malawi, por ejemplo, la gente fallecía por síncope, porque se pegaba en la cara, porque no le ponían marcapasos, porque no hay alternativa. Bueno,
ni marcapasos, ni stents, ni mucho menos otras cosas. Entonces aquí el problema depende de nosotros también en prevenir la evolución de la enfermedad aterosclerosa. Ahora regresemos a México. México tenemos zonas donde efectivamente las personas no tienen acceso al sistema de salud. Y si lo tienen, a lo mejor por ignorancia no se acercan a él y finalmente fallecen tempranamente por aterosclerosis y porque finalmente la dieta que consume el mexicano, basada muchas veces en refresco, basada muchas veces en comida chatarra, pues les parece lo suficiente para mantenerse activos y para llenar sus necesidades. Pero nuestro papel como médicos es poder identificar y saber que el incremento del LDL con el paso del tiempo nos va a incrementar el riesgo cardiovascular en forma muy significativa, y esto está claramente descrito por 13 premios Nobel que existen en el estudio de la dislipidemia. Y a pesar de que es la enfermedad, la enfermedad crónica no transmisible más estudiada y con más premios Nobel en el mundo, no ha impactado eso para nuestro desempeño como profesionales de la salud. No estoy hablando como cardiólogo, sino en general como médico que ve pacientes con aterosclerosis y que efectivamente sabemos que la asociación entre el incremento en el LDL va directamente relacionada con el incremento en los eventos cardiovasculares mayores. Creo que no nos queda duda que con base en el incremento en el LDL vamos a ver el desenlace en el paso de los años. Este es un dato interesante, una diapositiva que usamos en varias ocasiones, incluso el doctor Díaz no me dejará mentir, que me impacta mucho porque efectivamente los resultados de ENSANUD 2018 mostró que más de la mitad de la población nunca se ha realizado pruebas de colesterol. A pesar de que más de la mitad de la población tiene algún factor de riesgo, no hacemos solicitud de colesterol, pero no va más allá del colesterol total. Tenemos que pedir un perfil de colesterol con LDL y HDL, o HDL y no HDL, para poder nosotros demostrar que es un paciente que efectivamente requiere atención. Y aquí la gravedad, por supuesto, está relacionada al tiempo de exposición o a la exposición acumulada del factor de riesgo. Entonces sabemos que los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, pues la expectativa de vida es a muy corto plazo. Aquellos con enfermedad o dislipidemia familiar heterocigota son aquellos que estamos encontrando recientemente ya con 40, 35 años y que llegan con infarto y que tienen placas de ateroma y que luego llama la atención porque a lo mejor tienen LDLs, a lo mejor rondando los 100 y decimos, bueno, pues si ni siquiera está tan alta. Claro, pero efectivamente hay otros factores como por ejemplo algo que no medimos, que es LPA minúscula, que puede también tener relación con ese incremento en la inflamación endotelial y obviamente el desarrollo de placa de ateroma, pero que aún así tenemos que tratar el LDL como la meta objetivo. Y la hipercolesterolemia común, que por supuesto va relacionada a otro proceso inflamatorio, que es la asociación con otros factores de riesgo. Y con el paso del tiempo vamos a ir viendo cada vez más este fenómeno. Entonces, aquí el tema tendría que ser encontrar el momento ideal para abordar los factores de riesgo, no el LDL, no la hipertensión, no la diabetes, sino todo como un conjunto, todo como una sola entidad. Este concepto del síndrome metabólico que hace muchos años decíamos y que lo hemos abandonado, creo que no está de más retomarlo como una entidad sola. No es hipertensión, no es diabetes, no es dislipidemia, es todo lo que nos va a impactar en el desenlace y evitar esto, que es lo que queremos nosotros, en lo que queremos impactar. Entonces es por esto que el riesgo cardiovascular desde hace algunos años está tomado en cuenta en las diferentes guías, tanto de hipertensión como de dislipidemia, como de diabetes, y que si son las americanas, si son las europeas, las NICE, las de la LASH, las que sean, todas tienen la intención de estimar una probabilidad teórica de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 5 a 10 años. El tema del cáncer, que no quiero subestimarlo, pero tenemos muy adentro de nuestra mente que el cáncer siempre vamos a ver un pronóstico. Entonces, híjole, yo no quiero que me dé cáncer de aquí a 5 años, yo no quiero que me dé cáncer de aquí a 10 años, pero ¿por qué no tomamos en consideración esto también para la enfermedad cardiovascular?
O sea, morirse por un infarto también es muy grave. Quedar con un evento vascular cerebral y con sus consecuencias también es muy grave. Entonces, creo que el tema de la calculadora de riesgo tiene que ser ya parte de nuestra atención integral en cualquier caso que nosotros tengamos enfrente. Entonces hay diferentes calculadoras de riesgo, ustedes las conocen muy bien, la CBD, que es práctica y está en nuestras aplicaciones del teléfono. Ya todo mundo tenemos un teléfono inteligente, hasta mi hijo que está sentado aquí atrás tiene una tableta. Es decir, podemos nosotros calcular el riesgo. Y si no tenemos internet, tenemos tablas de cálculo de riesgo que están impresas o que están en PDF y que esas también se pueden utilizar en muchos casos. Lástima no está el doctor Martín Rosas, pero esto es un artículo que él publicó hace unos años donde hizo el análisis de las comorbilidades en un grupo de personas hipertensas que él analizó y donde vio que efectivamente hasta el 36.5% de los hipertensos tenían hipercolesterolemia, relacionado muchas veces también a diabetes y la mayoría de ellas a obesidad. Y no podremos decir que no somos un país obeso porque en general la población mexicana tiene índices de masa corporal arriba de 25 y esto rebasa el 70% de la población. Entonces sabemos aparte que la reducción de LDL de 38.6 miligramos de decilitro, es decir, por cada 38.6 miligramos de decilitro, vamos a reducir el LDL al año, es decir, en un año al 11%, 2 años 24, 3 años 33, etcétera, etcétera. Entonces es una reducción de riesgo acumulativo. No es el interés de tener un LDL en 40 los próximos 3 meses. A mí me interesa tener un LDL de 40, un LDL de 50 en los siguientes 30 años, porque lo que vamos a hacer es impactar en el desarrollo, en el desenlace futuro, no es en el agudo. No me va a prevenir que me infarte en el próximo mes, me va a prevenir que me infarte o que me reinfarte. Y aquí muy interesante es saber que la disminución de LDL también se ha demostrado que condiciona regresión de la placa. Y esto a lo mejor a muchos de nosotros nos ha pasado que los pacientes preguntan, oiga doctor, ¿y no hay alguna pastilla que yo me pueda tomar para que se reduzca ese colesterol? Yo no me quiero hacer un procedimiento, no me puedo tomar algo así como si fuera un drano, ¿no? Pues bueno, a lo mejor no es tal, pero sí impacta en la reducción del volumen de la placa. Entonces las guías son muy claras, obviamente iniciar todo a partir del cálculo de riesgo cardiovascular con calculadoras tan fáciles como estas que simplemente se tiene que considerar presión arterial, si es mujer, si es hombre, si es fumador o no, la edad y el colesterol total en este caso, pero ya hay una guía que acabamos de sacar de dislipidemias el año pasado, que efectivamente también consideramos en vez del colesterol total el índice de masa corporal. Y eso también nos puede ayudar a tomar mejores decisiones o más rápida en lo que tomamos un perfil de lípidos. Porque a veces decimos, híjole, acabo de conocer a la persona, pero no tiene laboratorios, ¿qué hago? Bueno, pues con el índice de masa corporal lo podemos también calcular y eso viene en las guías mexicanas que acabamos de publicar el año pasado. Cuando no tenemos, por ejemplo, aquí calculado o considerado la diabetes, la guía europea nos pone esta tabla colateral donde condiciona también al paciente que tiene diabetes, por ejemplo, de más de 10 años y lo considera ya un paciente de muy alto riesgo a pesar de no tener otra cosa. Diabetes de más de 10 años ya es un paciente de riesgo alto. Enfermedad renal ya establecida con tasas de filtración glomerular entre 30 y 59, ya también es un paciente, una persona de riesgo alto. Entonces, por lo tanto, tendremos que considerar siempre en el paciente de riesgo alto colesterol LDL de menos de 70, en el de muy alto riesgo, menos de 55. Y yo se lo insisto y no me dejarán mentir, aquí están varios de los residentes, cuando pasan ahí al piso, siempre les estoy diciendo que tienen que saber medir el cálculo de riesgo cardiovascular y tratar de buscar las metas de LDL con base en ello. Y no se deberían de ir de nuestro hospital sin tener un cálculo de riesgo y obviamente dejárselo claro a los médicos que van a seguir viéndolo. ¿Cuál es el piso de LDL al que podemos llegar? No se ha identificado un piso. Sabemos que podemos llevarlos otra vez a los niveles del bebé sin problema y no ha habido ninguna consecuencia a pesar de que se ha tratado de buscar alguna complicación.
no es así. Estas son las guías que se publicaron el año pasado, justamente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, donde participó también ANCAM, y que tuvimos la fortuna también de ser parte de este grupo de trabajo. Y todo está también relacionado al cálculo de riesgo, y a partir del cálculo de riesgo, los objetivos que estamos tratando de alcanzar. Entonces, las terapias tradicionales que ya conocemos, las estatinas y el ezetimibe, con los cuales contamos en el Sistema Nacional de Salud, y las terapias recientes, que son una maravilla, estas terapias que inhiben o que favorecen la reabsorción del PCSK9 a partir de la expresión nuevamente del receptor. Y estas nuevas moléculas que también tienen un papel muy prometedor en el futuro, que son estas terapias del pequeño RNA de interferencia, que ya veremos cómo nos pudiera ir también con ellas. Pero actualmente sepamos que las guías están claramente identificando a las estatinas como primera alternativa terapéutica, asociado al ezetimibe cuando no logramos las metas, y a los inhibidores de PCSK9, anticuerpos monoclonales, como una alternativa fundamental en el paciente de muy alto riesgo que no logramos la meta terapéutica. Entonces, la terapia con estatinas tiene un papel importantísimo, pivote, lo sabemos perfecto desde hace mucho tiempo, contamos con ellas, no son caras, etcétera, y no las usamos. O seguimos utilizando pravastatina, etcétera, y déjenme decirles que justamente cuando tuvimos la oportunidad de tomar esa decisión, lo primero que dijimos, que se quite la pravastatina del Sistema Nacional de Salud, que no exista. Es el peor obstáculo que existe en nuestro sistema de salud para poder lograr estos objetivos. Porque cree el paciente, finalmente él, pues dentro de la ignorancia natural, o sea, el doctor me está diciendo que me tome 10 miligramos de pravastatina, pues yo me la tomo. Eso seguramente me va a ayudar. 10 miligramos de estatina sabemos que es lo mismo que quitarle la gordita que se comió hoy en la mañana. Pues en vez de comerte la gordita, pues tómate 10 miligramos de pravastatina. Entonces, aquí el tema va más allá de solamente eso, sino, y lo platicaba el doctor Martín Rosas en la plática previa, el tema de la adherencia a la terapia hipolipemiante, obviamente con el paso del tiempo va perdiéndose. Pues, ¿por qué me voy a seguir tomando el medicamento? Yo me siento exactamente igual, aparte en la farmacia no me lo están dando, pues qué necesidad. Entonces, esto es un tema muy, muy importante que tenemos que, como sistema de salud, también solucionar. Y aquí importantísimo sería identificar la estatina que le vamos a dar con la intención de buscar los objetivos más ideales en cada caso. Entonces, estos son los algoritmos de dislipidemias, no vamos a repasarlos, simplemente es mostrarles que estos son los que circulan a nivel internacional, son los que están validados y que todos se fundamentan en el cálculo de riesgo cardiovascular y en 3 fármacos únicamente. Aquí no lo hicimos complejo, aquí es lo más fácil para que tomemos la mejor decisión. Atorvastatina, ezetimibe y evolocumab. No hay más opciones. Aquí ya no hay pravastatina, aquí ya no hay simvastatina, aquí no hay otra alternativa. Hay 3 fármacos para que esté sumamente straightforward. Atorvastatina, ezetimibe y evolocumab cuando no logramos las metas. Y esto es lo que tenemos por intención, hacer lo más fácil posible esto. Este algoritmo se hizo con un grupo de trabajos que seguramente ustedes conocen mucho a la mayoría de ellos, y todos somos del Hospital de Cardiología del Centro Médico y algunas personas del Hospital de Especialidades. Entonces, este es el algoritmo de dislipidemias del paciente de muy alto riesgo. Estrictamente podríamos quitar esta tabla de aquí, no nos sirve realmente de nada. Sabemos que el paciente de muy alto riesgo cardiovascular inmediatamente es de muy alto riesgo y no necesitamos tablas de cálculo y tenemos que tratarlo lo más agresivo posible. Pero cuando no alcanzamos la meta terapéutica, y que creo que esto es importante mencionarlo, gracias a los cambios que hemos estado diciendo que ha habido en nuestro Catálogo Nacional de Insumos para la Salud, contamos con alternativas terapéuticas que afortunadamente existen y que se utilizan en Europa y que se utilizan en Estados Unidos y en Canadá y en cualquier lugar que ustedes tengan como aspiración a seguir su ejemplo, y lo tenemos. Hay que usarlo, y hay que usarlo como se debe. No es usarlo nada más por usarlo, sino hay que usarlo cuando y cómo se debe. Y el evolocumab es un medicamento que también, y el doctor Martín Rosas lo decía, costó mucho trabajo que se pudiera incluir, sobre todo por el costo, pero está, y afortunadamente se aceptó, y tiene un gran beneficio comparativamente con placebo en términos de reducción
de mortalidad, pero también de placa de ateroma en el paciente en forma crónica. Pero mientras más duración del tratamiento, mayor reducción del riesgo, como lo decíamos hace rato. No es un mes, no es 6 meses, es años mantener la meta terapéutica. Oye, doctor, ¿y cuánto tiempo me lo voy a tomar? Mientras se mantenga la meta terapéutica. Si usted logra 40 o 50 de LDL, ahí nos vamos a quedar. Y si le podemos bajar un poquito a la dosis, eso ya tendremos que evaluarlo nosotros, pero la idea es mantenerlo en la meta que estamos tratando de buscar. ¿Qué otras medidas podemos calcular también con el uso de este tipo de medicamentos? Bueno, sabemos que Evolocumab, todo el perfil no HDL tiene una reducción muy relevante y que comparativamente con placebo no hay nada que hacer. Entonces, sí es un medicamento que ha impactado en forma significativa en cualquier tipo o fenotipo de dislipidemias. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que ya se les hizo una intervención coronaria percutánea? También el impacto es muy relevante con el uso de estos medicamentos. Entonces, tenemos que usar estatinas, eso no nos queda duda, pero ¿qué pasa cuando le agregamos también Evolocumab? También la reducción de restenosis del stent es mucho menor, de nuevos eventos cardiovasculares es mucho menor comparativamente con el grupo control. Este estudio estuvo muy bueno, fue muy interesante porque efectivamente se hizo un ultrasonido endovascular donde se identificó que disminuyó la placa ateromatosa con el uso de estos fármacos. Y bueno, ya para dar pie a la siguiente parte, en conclusión, quiero decir que existen fármacos que logran reducción de LDL en forma significativa, incluso con el uso de las triples, que cada vez ustedes se están dando cuenta que la asociación es la que hace la fuerza. La doctora Gaby lo decía, el equipo es lo que tenemos que fomentar. Y aquí el equipo es, vean ustedes, PCSK9 más estatina más ezetimibe. En algunos casos se ha visto que reduce hasta 85% el LDL basal. Eso es muchísimo y quiere decir que muy probablemente alcancemos la meta con estos fármacos en combinación. Y lo que decíamos hace rato, con cada 38.7 miligramos de decilitro de colesterol LDL o de reducción, tenemos una reducción del 23% de enfermedad cardiovascular. Y este es el resumen realmente de todos los algoritmos actuales, que es el medir el riesgo cardiovascular, inicio de estatinas, ¿alcanzó la meta? No. Inicio de ezetimibe, ¿alcanzó la meta? No. Inicio de PCSK9. Este es el resumen de cualquier algoritmo actual en cualquiera de las guías, que vale la pena que lo veamos en forma simplificada. En conclusión, las dislipidemias tienen un fenotipo clínico asintomático, desafortunadamente. De verdad, yo a veces quisiera que doliera, y mientras más alto, que duela más, porque así irían a atenderse. El problema es que no duele. Entonces, constituye un factor de riesgo cardiovascular de alto peso en el desenlace. ¿Es prioritario un abordaje multidimensional del paciente con dislipidemia? Por supuesto que sí. Es importantísimo la determinación de todo el perfil de lípidos en cualquier abordaje y el riesgo cardiovascular siempre nos ayudará a tomar mejores decisiones. Los beneficios se observan con el paso del tiempo, no en forma aguda, se observan con el paso del tiempo. Lo mismo con la hipertensión, lo mismo con la diabetes, pero ahora veámoslo como un todo, como un conjunto de factores de riesgo que nos llevan a enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Gracias, Adolfo, como siempre, una presentación muy elegante. Nos ha llevado paso a paso a través de este camino y la verdad que creo que ha quedado muy claro. Para continuar, vamos con nuestro segundo ponente y antes quiero agradecer el apoyo de la industria farmacéutica de Amgen, Laboratorios Amgen, que nos apoya en forma incondicional e irrestricta y que ha facilitado el desarrollo de esta ponencia. Nuestro siguiente ponente es un ponente de lujo, es un amigo, José Luis Leiva Pons. Él hizo medicina interna en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, hizo cardiología clínica e intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología y es profesor de pregrado y de posgrado
en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una ciudad a la que quiero mucho porque hice el internado, ahí estuve con tu papá, con el doctor Carrillo, ¿no? Grandes profesores, grandes maestros. Y es jefe de hemodinamia en el Hospital Central Morones Prieto, en San Luis Potosí, y es actualmente el gobernador del capítulo México del ACC. El tema a tratar es, créanme, fundamental, porque nos va a hablar de REMECAR, la enfermedad aterosclerosa cardiovascular en México, y para que nosotros tomemos decisiones, implementemos programas, tenemos que saber nuestra realidad. Y durante muchos años en México se decía que no teníamos datos y que teníamos que tomar los datos de Estados Unidos o de Europa. Afortunadamente eso ha cambiado y personas, investigadores como José Luis, como Marco Alcocer, como Odín de los Ríos y muchos otros, nos han permitido conocer nuestra realidad. Y con eso verdaderamente ha sido un cambio fundamental porque sobre esas bases se puede edificar el edificio. Entonces, por favor, José Luis, ilústranos y danos a conocer los datos. Gracias. Buenos días, es un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Enrique, muchas gracias por tu presentación, a todos ustedes, Héctor, por permitirme estar acá con ustedes también. En realidad vengo un poquito en representación de mi amigo Odín de los Ríos, que es el autor intelectual de este registro que les voy a presentar a continuación, y que, bueno, por motivos personales no pudo estar aquí, pero eso a mí me ha dado la gran oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que estoy muy, muy contento y muy agradecido. Muchas gracias nuevamente. Si me ponen la primera diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar sobre el registro REMECAR y la trascendencia que tiene esto en la enfermedad aterosclerosa en el México actual. Mi único conflicto de interés con respecto a esta presentación es que soy investigador y colaborador activo en el mismo registro. Y esta va a ser la agenda. Voy a hacer un poquito, unas 5 o 6 diapositivas de introducción. Algunas de ellas ya fueron presentadas. Creo que vienen muy bien para fundamentar el por qué la importancia de hablar de la data mexicana, de nuestros propios pacientes, y ustedes ahorita verán cuál es a dónde queremos ir con toda esta información. Entonces, empezar diciendo que, bueno, el colesterol es un factor de riesgo para el infarto agudo del miocardio. Como ven ustedes, casi ocupa en esta gráfica de pastel el 25% de los factores de riesgo para el infarto agudo del miocardio, y por eso yo en mis charlas siempre digo que el colesterol LDL es un incomprendido factor de riesgo cardiovascular. Es justamente lo que se habló en la práctica previa. Tenemos el colesterol frente a nosotros, pero muchas veces no entendemos cuál es la trascendencia de bajar este colesterol LDL. Y yo justamente tengo ese paciente del que acaban de hablar, que me llama por teléfono y dice: oiga, doctor, fíjese que tengo dolor de cabeza, traigo la presión alta, ¿no será el colesterol? Y entonces yo le dije, no, el colesterol no duele. Y nunca me volvió a regresar a ver la persona. A veces hay que entender que sí, el colesterol no duele, no causa síntomas, pero estamos haciendo una apuesta a largo plazo de controlar un factor de riesgo que es muy importante. De la misma manera, decir que sabemos que por estudios genéticos, por estudios epidemiológicos, por ensayos clínicos, que el colesterol LDL es un factor de riesgo aterosclerótico, y yo me permití alargar esta flecha de abajo donde dice el tiempo de exposición, y esto quiere decir que sí, que el colesterol elevado no nos va a causar un problema de hoy a mañana, no nos va a pasar de hoy a pasado mañana, sino que a lo largo del tiempo, conforme más el colesterol LDL se mantenga elevado, mayor la posibilidad de causar enfermedad aterosclerótica. Y no pensemos solamente en el corazón, pensemos también en el sistema nervioso central, en la circulación periférica. Todos estos son también territorios afectados. Ahorita estamos en un grupo cardiológico, pero también es una información que hay que llevar a otros especialistas que tratan enfermedad cardiovascular asociada con niveles altos de colesterol LDL. Y finalmente, bueno, esto ya se dijo también, por cada milimol o cada 38 miligramos por decilitro que nosotros bajemos, de
del colesterol LDL, vamos a hacer una reducción en la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. Y esta diapositiva, que también ya fue presentada anteriormente, yo nada más les voy a decir que los invito a que la vean de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Es decir, aquí lo que nos interesa más que nada es recordar que el colesterol, conforme más pronto lo bajemos, mientras más bajo lo llevemos y mientras más tiempo se mantenga bajo, mejor. Creo que estas son premisas muy importantes que nosotros tenemos que tener, que van de la mano de esto. Disminuye el colesterol LDL, disminuye la tasa de eventos cardiovasculares y estamos verdaderamente impactando en la evolución de nuestros pacientes. Entonces, esto es un concepto que me parece muy importante y sobre todo lo que ya se mencionó también, no hay un piso para la disminución del colesterol LDL. Esto quiere decir que cuando empezamos a ser agresivos con el uso de Evolocumab y decíamos, hijo, el colesterol LDL anda en 18, ya no sabíamos qué hacer, vamos a ver efectos neurocognitivos, incremento de diabetes y otra serie de cosas. Lo que sabemos en la actualidad como resultado del seguimiento de estudios clínicos en estos escenarios es que el colesterol LDL bajo, conforme esté bajo, no nos va a causar ningún otro riesgo agregado y esto ya hay suficiente evidencia científica. Esto también ya se ha presentado al menos en varias presentaciones previas. Muy importante estratificar el riesgo de nuestros pacientes de acuerdo a nuestras características. Ese paciente que abre la puerta, entra al consultorio, nosotros hacemos su historia clínica, lo estratificamos de acuerdo al riesgo y establecemos cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llevar su colesterol LDL. Si el paciente tiene un riesgo bajo, moderado, alto o muy alto, tendremos diferentes metas de colesterol LDL, pero sobre todo tendremos que implementar diferentes estrategias de tratamiento. Olvidémonos de algunas estatinas de baja intensidad, pensemos siempre en las de intensidad alta, pensemos cuándo agregar ezetimibe y cuándo llegar a inhibidores PCSK9, eso ha sido claramente discutido en las presentaciones previas. Vamos a entrar ahora sí a datos del mundo real de México, esto es Remescar. Y Remescar tiene la trascendencia de que la ciencia nos indica lo que debemos hacer, o sea, lo vemos, lo leemos, las guías clínicas nos marcan lo que debemos hacer, pero los registros son los que realmente nos marcan cómo lo estamos haciendo. Si leemos, si sabemos, si tratamos de implementar, los resultados se ven en estos registros y de aquí nació esta idea de tener este registro en México. Y además los registros nos van a permitir de alguna manera, pues por un lado, medir el desempeño de los centros participantes, saber si verdaderamente estamos cumpliendo con los lineamientos de manejo de un paciente dado en un momento dado también. Con esto podemos mejorar la calidad de la atención. ¿A dónde nos llevan todo esto que hemos visto los países aquí? Pues a mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes, que es finalmente un objetivo muy importante. Y al final, con los registros clínicos, hacemos investigación clínica, tenemos evidencia del mundo real y hay la posibilidad también de hacer algunos estudios controlados aleatorios que se basan también en algunos registros. Entonces, los registros son muy importantes para ver nuestra realidad. Y entonces Remescar es el registro mexicano para la obtención de datos cardiovasculares que tiene como misión o como objetivo principal generar datos confiables que sirvan para mejorar la atención de las enfermedades cardiovasculares en México. Entremos un poquito. ¿Cuáles son los criterios de inclusión de Remescar? Son pacientes ambulatorios, son pacientes de todos los días, de la consulta externa, mayores de 18 años. Se les invita a participar, firman un consentimiento informado. Y entonces la idea es que lleven control y seguimiento en la consulta de los médicos participantes. Ahorita les voy a decir las características de estos médicos participantes y una necesidad muy importante, un criterio de inclusión muy importante es que cuenten con un perfil lipídico completo realizado hasta 2 meses previos al día de la inclusión. Y entonces en esto participan en general diferentes especialistas. Básicamente es un registro generado por cardiólogos, aunque hay también endocrinólogos, nefrólogos, neurólogos, médicos generales que han incluido, y este es el corte hecho en el 2023, en marzo del 2023, donde ya creo que hay una cifra muy considerable de pacientes, 12,884 pacientes hasta el corte de marzo, lo cual quiere decir, bueno, estos son casi 6 años de trabajo, quiere decir que empieza a tener una base muy sólida para que las
los datos que de aquí se obtienen reflejen verdaderamente lo que está pasando en esta población. Y están participando lo que ustedes ven aquí en verde, es decir, una gran cantidad de médicos de todo el país diseminados en el norte, en el centro y en el sur, aunque sí hay un predominio a que esto sea, en el centro del país, un predominio en el centro, que es los que más han incluido pacientes en este registro. Y la mayoría de los pacientes en este caso son médicos de la práctica privada, aunque hay algunos que son incluidos en la institución pública o de otras fuentes, la mayoría son pacientes de médicos que atienden en el medio privado principalmente. Y entonces lo que vemos en primera instancia, bueno, es que este es un grupo de edad en promedio alrededor de una mediana de 62 años de edad. En su mayoría son discretamente una ligera mayoría de más mujeres que de varones. Y vean ustedes cómo inclusive en este caso el grupo de la población de mujeres es un poquito más grande, con un promedio de edad de 65 años contra 62 años de los varones. Pero bueno, esto es un poquito para que se den una idea de que en cuanto a género está muy bien balanceado y nos habla de una población en promedio de 60 años de edad. Y vean ustedes, en su mayoría están en el grupo entre 60 y 69 años de edad. Hay gente incluida de menos de 40 años, pero son una minoría, y hay mayores de 80 años también una minoría. Este es un poquito el escenario de la participación de los grupos de edad en este registro. Y entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Vean ustedes cómo casi la mitad de la población del género masculino tiene al menos sobrepeso. Y después de aquí, pues realmente casi el 80% tanto de la población de varones como de mujeres tienen una prevalencia de sobrepeso o obesidad. Quiere decir que esto es verdaderamente un factor de riesgo importante en nuestro país. Esta es una realidad de México, que una gran cantidad de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad cuando llega a nuestras valoraciones. Vean ustedes, 80% con sobrepeso u obesidad. Y luego, ¿qué población tenemos de hipertensos? En su mayoría, el factor de riesgo más importante que hemos encontrado es hipertensión arterial, un poquito más prevalente en el género femenino. Dislipidemia es el segundo factor de riesgo más importante en nuestro país, casi arriba del 50%, casi 60%, y muy parejos entre hombres y mujeres la prevalencia de enfermedad. 25% aproximadamente de diabéticos y una baja tasa de tabaquismo, donde sigue predominando el género masculino con mayor frecuencia de hábito tabáquico. Pero esta es una muy buena radiografía de dónde están los factores de riesgo cardiovascular en nuestro medio. Hipertensión arterial es el más importante, la dislipidemia en segundo lugar, después viene la diabetes y después el tabaquismo. Y yo creo que lo que se ha hablado anteriormente, el paciente tiene que ser evaluado de manera integral, con el abordaje simultáneo de todos los factores de riesgo cardiovascular, sin enfocarse en uno solo. Y después, vean ustedes un poquito el perfil de lípidos. En términos generales, la mayoría de los pacientes tienen un colesterol total alrededor de 180, vamos a decir el promedio. El promedio más o menos de colesterol LDL anda alrededor de 113. Hay importante tasa de hipertrigliceridemia, que quizás no está tan elevada, pero vean ustedes, nuestra población tiene en promedio 160 miligramos por decilitro de triglicéridos, y estos son sus valores de colesterol HDL alrededor de 45 más o menos. Es un poquito una radiografía del perfil del mexicano en cuanto a sus niveles de lípidos en un momento dado. ¿Y cuál es la carga de enfermedad cardiovascular? Y aquí vean ustedes de izquierda a derecha, el infarto agudo del miocardio o la enfermedad aterosclerótica predomina en el varón. Y esto va de la mano en que hay en nuestra población un mayor número de pacientes infartados del género masculino, mayor número de sometidos a intervención coronaria percutánea, mayor número sometidos a cirugías de revascularización, y de la misma manera, por otro lado, también hay un discreto pero evidente predominio en EBC y en insuficiencia cardíaca. Entonces, un poquito el panorama de nuestros pacientes nuevamente. También predomina el número en el varón de enfermedad arterial periférica, con una prevalencia a lo mejor baja como una manifestación de enfermedad cardiovascular, pero al igual que el EBC, les repito, son dos consecuencias, son dos diferentes manifestaciones de la enfermedad aterosclerótica
cardiovascular, consecuencia de los niveles elevados de colesterol LDL. Y un punto muy importante que en otra ocasión ojalá tengamos la oportunidad de presentar los datos también de fibrilación auricular. Hay una población importante de pacientes con fibrilación auricular con una un discreto predominio de más mujeres con fibrilación auricular en esta población del registro. Y ven ustedes, cuando nosotros los clasificamos de acuerdo a su riesgo cardiovascular, predominan pacientes de riesgo moderado o riesgo bajo, pero hay una población que tenemos que tomar en cuenta de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que son los que se encuentran en color anaranjado abajo a la derecha de esta gráfica de pastel. Entonces, esto es un poquito el escenario de nuestros pacientes. Hay un número importante de pacientes que vemos nosotros en la consulta de todos los días que tienen al menos alto riesgo cardiovascular a muy alto riesgo cardiovascular. Vean ustedes. ¿Y cómo los tratamos? Pues si nosotros separamos solamente a los pacientes que tienen muy alto riesgo cardiovascular, la mayoría de ellos reciben atorvastatina, pero en un bajo porcentaje. En el mejor de los escenarios, un 15% de los pacientes reciben atorvastatina 40 miligramos, seguido por atorvastatina 80 miligramos, rosuvastatina 20 o más no es muy frecuente, terapia dual con ezetimibe un 4% en el mejor de los casos, muy baja penetrancia, claro, estoy hablando de un medio, a lo mejor del medio privado, de los médicos privados, donde la penetrancia de los inhibidores de PCSK9 han sido adoptados en muy bajo porcentaje y otras estatinas todavía se mantienen un poquito en el escenario, en alrededor de un 5%. Así es como tratamos a nuestros pacientes. Lo más frecuente es darles atorvastatina en dosis de 40 miligramos, pero aún sigue siendo una prevalencia muy baja de tratamiento de todo esto. Y los que tienen muy alto riesgo cardiovascular, ¿cuántas alcanzan las metas que nosotros nos hemos planteado? Por ejemplo, si vemos en esta diapositiva los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, los fármacos que más nos permiten alcanzar las metas, en este caso en menos de 55 miligramos por decilitro, pues son los inhibidores PCSK9, que son los menos utilizados entre los fármacos hipolipemiantes. Atorvastatina 80 y atorvastatina 40 alcanzan las metas en porcentajes alrededor de 35 y 29% respectivamente, la terapia dual alrededor del 22%, pero ven ustedes cómo otras estatinas u otras dosis alcanzan muy poco las metas. Estamos quedándonos muy abajo en el alcance de las metas de nuestro paciente que certificamos como muy alto riesgo cardiovascular. Probablemente no estamos utilizando los fármacos adecuados, las dosis adecuadas y con la intensidad adecuada. Entremos a una subpoblación importante de este grupo de pacientes, de este registro, que es los pacientes que tienen infarto, que han tenido infarto del miocardio. De la población total, cerca del 8%, casi 1,000 pacientes han tenido infarto. Este es un subanálisis de lo que se ha encontrado en el registro hasta la actualidad. Y vean ustedes cómo en el caso del género femenino, la presentación del infarto es en edad un poquito más avanzada. Pero habitualmente también la mujer que ha presentado infarto tiene una mayor incidencia de hipertensión y diabetes. Eso lo vemos en amarillo, el lado derecho. Ahí el género femenino son habitualmente pacientes de edad un poquito más avanzada, con mayor prevalencia de hipertensión arterial y diabetes, a diferencia de que los pacientes de REMECAR que han tenido infarto son probablemente un poco más jóvenes, sí tienen más frecuencia de hábito tabáquico y quizás menos incidencia, pero no por eso menos importante, de hipertensión y diabetes mellitus. Entonces, en esta población, aproximadamente la mitad de ellos han sido sometidos a intervención coronaria percutánea. Un muy bajo porcentaje, que es alrededor de un 5%, han sido sometidos a revascularización, y la mayoría de los pacientes después de un infarto, bueno, en realidad no es la mayoría, en esta población escogida, la mayoría sí han sido sometidos a algún tipo de revascularización, pero queda un alto porcentaje, que es casi ese 42% que vemos a la extrema derecha de la gráfica, que se quedan solo con tratamiento médico. Entonces, probablemente
comulgo 100% con que la estrategia fármaco-invasiva del tratamiento del infarto es la solución para nuestro país, pero también creo que nos estamos quedando un poquito cortos en complementar el tratamiento fármaco-invasivo con intervencionismo coronario en un momento dado. Y aquí está el sesgo que se refería la doctora Borrallo hace un ratito en este sentido. Seguimos adelante. Aquí está un poquito la edad de los pacientes con infarto. Un grupo importante son menores de 55 años. Hay un grupo importante de jóvenes que tienen infarto. Y después de esto, ¿qué es lo que se les da habitualmente de tratamiento en el infarto? Les damos atorvastatina. Es muy raro que se les dé rosuvastatina o la combinación con ezetimibe, y muy baja frecuencia de administrar inhibidores de PCSK9. Otras estatinas u otras dosis ocupan un lugar importante. Y entonces, después de esto, ¿cuáles son más o menos nuestros niveles de colesterol LDL en los pacientes con infarto? Aproximadamente, en general, andan alrededor esto es el tratamiento que se les da y cómo alcanzan el colesterol LDL. En general, alcanzan un buen nivel de control de LDL cuando lo reciben de esta manera. Vean ustedes cómo alcanzan las metas con las diferentes estrategias, y los que más alcanzan la meta deseada son los pacientes que tienen inhibidores de PCSK9, seguidos por atorvastatina 80 o atorvastatina 40. Entonces, esta debería ser un poquito nuestra estrategia en este territorio. ¿Y cómo cambia conforme le damos el tratamiento? Si nosotros al principio en rojo, esto es lo que teníamos en la primera consulta, y les damos tratamiento, el que sea, vean cómo ustedes, sí hay una tendencia a darles más tratamiento hipolipemiante a los pacientes que llegan con un infarto, sobre todo con dosis altas de atorvastatina. ¿Qué pasa en el seguimiento? Estos pacientes que tuvieron muy alto riesgo cardiovascular, que son 1,414 pacientes en su seguimiento a 6 meses. En rojo está el número de pacientes que no recibían ningún tratamiento. Entonces, al principio, de la basal a la intervención durante la visita, se prescribe un buen número de estatinas, pero después el paciente vuelve a suspender el tratamiento. Esta es otra de las realidades. Si tratamos de dar tratamiento hipolipemiante, pero después lo suspendemos, y esto es otro de los errores, no se trata de que alcanzamos un cierto nivel, sino mantener el nivel bajo. Esto va a ir de la mano de la disminución de los eventos cardiovasculares. Aquí la comparación entre el basal y el seguimiento. En verde, la base de las gráficas, como sí incrementa un poco la cantidad de pacientes que alcanzan las metas de colesterol LDL que nos hemos planteado, pero en realidad nuestro alcance de metas se sigue quedando muy abajo de acuerdo a lo que uno esperaría que tuviera. Si las metas las plantamos en 55 miligramos por decilitro, en el mejor de los casos, en el seguimiento, el 17% de los pacientes alcanzan las metas. Si nosotros nos planteamos 70 miligramos por decilitro como meta de tratamiento, en el mejor de los casos lo alcanzamos en un 35%. Quiere decir que nos estamos quedando muy abajo en alcance de las metas de estos pacientes posterior a un infarto. Me voy a saltar un poquito por cuestión del tiempo, y quiero llegar a qué resultados tenemos nosotros ya de REMECAR. Han habido algunas publicaciones. Esta es la estratificación de riesgo y la evaluación de lípidos en pacientes mexicanos, evidencia de REMECAR, el Registro Mexicano de Enfermedad Cardiovascular. Aquí están algunos de los autores que ya han oído ustedes mencionar, y lo que esto nos ha dicho, que este estudio trató de describir los niveles basales de colesterol LDL en pacientes que van a las clínicas cardiovasculares, y ver la proporción de aquellos que alcanzan las metas recomendadas por las guías europeas. Y vean ustedes, bueno, desafortunadamente no se alcanza realmente mucho a ver, pero quisiera solamente decir que los pacientes que en las características basales tenían alto riesgo cardiovascular, lo vemos acá, estos son pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo cardiovascular. Desafortunadamente, en el mejor de los casos, alcanzamos las metas en un 60% de los casos,
o vean ustedes cuál es nuestra práctica de administrar. Muchos se quedan sin tratamiento lipídico. En el mejor de los casos, 30% van a recibir estatinas de alta intensidad, 0.8% van a recibir inhibidores de PCSK9. Entonces nos estamos quedando cortos en esta terapéutica, tanto al inicio, que es lo que vemos arriba, como en el seguimiento. En el mejor de los casos incrementa un poquito la prescripción, pero seguimos quedando muy abajo en el alcance de las metas de nuestros pacientes en este caso. Y vean ustedes, en esta gráfica también vemos cómo la reducción bueno, más bien esto es el tiempo en que le seguimos dando el tratamiento antilipídico a los pacientes. Mero abajo vean qué poca prevalencia de prescripción de inhibidores de PCSK9, pero cuando utilizamos en morado nosotros estatinas de intensidad moderada o en verde de alta intensidad, son las que se mantienen un poquito a lo largo del tiempo. Una vez que nos decidimos a tratar al paciente, mantenemos el tratamiento lipídico en un bajo porcentaje, pero finalmente sí empieza a cambiar esto en favor de una mayor continuidad en el tratamiento. Y nuevamente aquí, para ver cómo se alcanzan las metas con los diferentes esquemas terapéuticos, a la extrema derecha, esto ya lo he dicho varias veces, se alcanza mucho más con el empleo de inhibidores de PCSK9 y luego de derecha a izquierda con estatinas de alta intensidad y después de intensidad moderada. Si queremos bajar los niveles de colesterol LDL y alcanzar las metas, hay que utilizar inhibidores PCSK9 o estatinas de alta intensidad. En primer lugar, las segundas, y después, de acuerdo a los algoritmos que hemos visto, inhibidores de PCSK9. Y entonces, bueno, este es un abstract que presentamos en un congreso también, y también hay que decir que un número importante de los pacientes no estaban recibiendo ningún tipo de terapia antilipídica, y en los que lo estaban recibiendo, una gran cantidad no alcanza los niveles de colesterol LDL recomendado por las guías, y entonces esto hace ver que necesitamos mejorar la prescripción y optimización del tratamiento lipídico. Otro estudio, un repaso del manejo de terapéutica para disminuir lípidos en México, las barreras y los retos. La idea era que esto nos permite dar un conocimiento a los pacientes y a los sistemas de la salud de las barreras para facilitar el desarrollo de estrategias más efectivas para poder tratar verdaderamente de manera adecuada a estos pacientes. Entonces voy a terminar con las siguientes diapositivas diciendo que existe una importante brecha entre las recomendaciones de las guías y lo que se lleva a cabo en México, no quiero decir el mundo real, en México. 59% de los pacientes de Remecar tienen alto y muy alto riesgo cardiovascular. Un alto porcentaje de los pacientes con indicación de estatinas no las reciben antes de su evaluación especializada. Es el cardiólogo habitualmente quien las prescribe. Se siguen utilizando estatinas de baja potencia. Las estatinas de alta potencia se usan en dosis menores a las recomendadas. Y aún utilizando estatinas de alta intensidad de dosis adecuada, no se alcanzan las metas de colesterol en más de 70% de los casos. Y el 7.7% de esta cohorte tiene antecedentes de infarto. Son pacientes más añosos, con mayor carga de enfermedad. Solo 24% encuentran en metas recomendadas por la Sociedad Europea. En esta población es necesario utilizar tratamientos hipolipemiantes óptimos que permitan alcanzar metas de LDL a un número mayor de pacientes, y creo que en esto hay todavía una gran ventana de oportunidad para el uso de terapias no estatínicas más potentes. Remecar nos permite conocer entonces nuestro desempeño y apego a las recomendaciones de las guías, identifica áreas de oportunidad que debemos atender, y la utilización de esta información derivada de registros nacionales es necesaria para considerar que un sistema de salud funciona de manera apropiada. Queremos que México tenga buenas decisiones fundamentadas en nuestra realidad, porque lo que no medimos no se puede mejorar, y entonces, bueno, aquí tienen una invitación abierta a que si les interesa participar en Remecar, creo que es una iniciativa muy buena. Pueden contactarnos de esta manera, y creo que hay una última diapositiva donde les quería agradecer a todos ustedes su atención.
Muchas gracias, José Luis. La verdad, como les decía, los datos son los que nos dan la información, el poder de tomar decisiones. Y si me permites, Héctor, una pregunta. Gracias. Es una pregunta para los dos, es la misma pregunta para los dos con ciertas características. Efectivamente, estamos viendo que nos estamos quedando cortos, ¿no? El control de los niveles de colesterol es muy bajo en nuestro país, pero paradójicamente, y lo hemos repetido ya varias veces en el transcurso de estos simposios, tenemos las armas terapéuticas a la mano. En el sector salud, como nunca, tenemos la oportunidad de tener atorvastatina y ezetimibe en una sola tableta y tenemos evolocumab. Y a nivel privado, pues también tenemos esa oportunidad. O sea, tenemos las armas para poder combatir el problema. ¿Qué es lo que está faltando en el nivel público y en el nivel privado? Adolfo. Yo creo que es voluntad. La verdad es que a veces nos frustramos porque se lo damos y no se lo van a dar en la clínica y decimos, bueno, ¿para qué se lo doy? Mejor le voy a dar lo que antes le doy. Yo creo que es un tema de voluntad. Y sí hay un tema administrativo que por supuesto que se tiene que resolver, pero desde la perspectiva del médico es lo que podemos nosotros hacer es buscar ese cambio, ¿no? O sea, es tratar de buscar utilizar lo que sabemos que tiene, lo que tenemos, a pesar de que nos ha costado trabajo que se les surta, porque eso es algo que con el tiempo puede resolverse, quiero pensar. Eso nos pasó, por ejemplo, con los anticoagulantes directos, que al principio era verdaderamente complicado que lo tuvieran las clínicas. Ahorita es cada vez más fácil, todavía sigue habiendo muchos problemas, pero creo que eso con el paso del tiempo se ha ido mejorando. Y bueno, conocer también los productos que tenemos, porque a veces tampoco conocemos lo que tenemos. José Luis. Muchas gracias, Enrique. Yo recalcar esa premisa con la que inicié mi plática. Yo creo que el colesterol LDL es un incomprendido factor de riesgo cardiovascular. Yo creo que nos corresponde seguir insistiendo en la importancia de bajar el colesterol lo antes posible, lo más bajo posible, para que verdaderamente impactemos en nuestros pacientes. Y cometemos muchas veces nosotros mismos, los médicos, el error de que el paciente ya le bajó el colesterol LDL, le decimos suspende la estatina, ya estás en niveles óptimos y entonces, bueno, el riesgo vuelve a incrementarse de que el paciente tenga eventos cardiovasculares. Entonces yo creo que en estos foros de médicos, de cardiólogos, de muchas especialidades también, hay que seguir machacando en enviar el concepto de que el colesterol LDL se puede bajar y se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares en diferentes escenarios, no es un tema exclusivo del cardiólogo. Y el otro lado que sí probablemente pues hay que reconocer que para implementar las nuevas alternativas de tratamiento, los anticuerpos monoclonales, hay una limitante de costo, que inclusive lo hay desde las estatinas de alta intensidad y lo hay también en las combinaciones con ezetimibe, pero bueno, pues hay que tratar, yo creo que Gaby lo dijo muy bien, entre más se usen, más se abaratan y entonces yo creo que hay que seguir trabajando en generar esta necesidad de utilizarlos más frecuentemente. Gracias, José Luis. Ariadna, ¿quieres cerrar el simposio, por favor? Bueno, yo quisiera también participar en esta pregunta comentando que es nuestra responsabilidad, si lo tenemos en el instituto, poder educar al paciente, decirle la importancia, darlo por escrito para que la perseverancia en el tiempo sea lo que modifique su riesgo. Realmente creo que es algo fundamental para realmente tener resultados sobre este factor tan importante. Pues ya nada más me queda agradecerles su presencia, su atención y que continúen aquí en este simposio. Muchas gracias.